Bueno, muy bien, la mirada de hoy, la perspectiva tiene que ver, bueno, con estos cambios, estos bienes políticos que tiene la República Argentina. El cambio hace unos días del ministro de Economía en manos de Sergio Massa y todo lo que significa e implica este cambio, ¿no? La aparición de Massa y la esperanza, ¿no? En un país económica y socialmente devastado. Un país, como dice quien vamos a entrevistar, con atención breve y memoria corta. Sergio Sinaí, para nosotros un gusto, un placer tenerlo. Es escritor, es periodista. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo y por la comunicación. Muy interesante lo que escribiste el fin de semana respecto a esta cuestión y me parece importante, Sergio, destacar lo que tiene que ver con estas características, ¿no? Y que la vas emparentando con la inocencia de los peces, así habías titulado tu informe, ¿no? Sí, lo había titulado así porque, bueno, partía de una idea, había circulado hace un tiempo una teoría que incluso sostenían algunos biólogos, según la cual los peces tienen solamente 30 segundos de memoria. Digamos, lo que pasó antes de 30 segundos ya no lo recuerdan. Y a veces, después esto se comprobó que no era así. Hubo otros estudios de instituciones biológicas serias que demostraron que no era así. Pero de todas maneras, si bien los peces tienen memoria, a veces pareciera que en la sociedad, por lo menos en nuestra sociedad, hay una memoria de pez en ese sentido, ¿no? Que no lleva más de 30 segundos. Entonces, vos decías los cambios que se han producido. Bueno, en realidad, cambios hasta ahí nomás, porque en realidad las figuritas que aparecen son siempre las mismas, disfrazadas de otra manera, pero en realidad en la Argentina hay un gatopardismo permanente, donde es cambiar un poquito para que nada cambie. Entonces, cuando la memoria es corta y esto se combina con una atención breve, que es un fenómeno que ha venido aparejado, digamos, al boom de Internet y a la explosión de las redes sociales en los últimos 20 años, y hoy se ha comprobado que la atención de una persona que está ligada, por ejemplo, a las redes sociales, no dura más de 8 segundos, digamos, ¿no? Era de 12 segundos, se había estudiado hacia el año 2000, desde el 2015 en adelante es de 8 segundos y probablemente siga descendiendo. Y a veces pareciera que en la política argentina, en la sociedad argentina, en los análisis que se hacen de la política, hay una combinación de memoria corta, como se creía que había en los peces, con una atención que no dura. Entonces, todo es rápido, todo es efectista. Yo creo que esta designación del nuevo superministro llamado ahora de Economía es otra prueba de esto. Digamos, pareciera que se hubiera nombrado a una persona providencial con poderes especiales de la cual no sabíamos nada, pero yo creo que sabemos todo y podemos recordar al superministro diciendo cosas, firmando papeles, por ejemplo, en televisión y ante cámaras y ante millones de espectadores, firmando de puño y letra una afirmación donde decía que iba a hacer algo que después no lo hizo o hizo lo contrario, afirmando que iba a terminar con los ñoquis de una determinada agrupación política y después aparece aliado a esa misma agrupación política. Dijo que iba a impedir que determinada persona volviera a cargos ejecutivos en el gobierno y hoy es aliado de esa persona. Entonces, pero esto no es ni siquiera una característica especial de Sergio Massa. Esta es una característica muy difundida en la política argentina y cada vez que se nombra a alguien, se vuelve a nombrar a alguien del cual, si tuviéramos una memoria un poco más larga, una atención un poco más amplia y una capacidad de sanción social que la sociedad argentina no demuestra por el momento tener, no reaparecerían una y otra vez, no para resolver las crisis, sino en todo caso para proveer un analgésico por un determinado tiempo
Pero pasa como con los analgésicos, cuando pasa el efecto, lo que provocaba el dolor, en este caso lo que provocaba la crisis, no solo sigue ahí, sino que como el analgésico anestesia, pero no cura, durante el tiempo que duró el efecto del analgésico, la enfermedad empeoró. Y yo creo que de alguna manera es a lo que estamos marchando, con esta sucesión de cambios que no cambian. Claro. ¿No? Sergio, por eso hablaba de la inocencia de los peces. Sí. En esto, la verdad que los peces, por más que les endilguemos memoria corta, son absolutamente inocentes. Pensaba en esto que mencionabas y me parece muy interesante el concepto de sanción social, ¿no? Y este estado de anestesia que vivimos en los últimos largos años en la Argentina, parece que nos hubiésemos acostumbrado a vivir en este estado, ¿no? Sí. Leía en estos días estaba leyendo una novela de un gran escritor guatemalteco que se llama Eduardo Jalfón, y su personaje en un momento, a raíz de una situación que vive y de una visita que hace, en este caso a un campo de concentración en el que ve gente, por ejemplo, turistas que están visitando el campo hoy, digamos, ¿no? Y comen sándwiches allí, van a la cafetería del campo, como si fuera un campo temático, en un lugar donde mucha gente murió y sufrió. Claro. El personaje reflexiona y dice: a mí, más que el horror, siempre lo que más me ha preocupado es la desidia ante el horror. De alguna manera eso es aplicable a esta idea de la falta de sanción social. Cuando la sociedad ya no sanciona, ya tiene una cierta indiferencia, una desidia ante los sucesos que ocurren, ante los personajes que reaparecen, ante las mentiras que se reiteran, y las deja pasar. Yo no estoy diciendo que tiene que haber revueltas sociales, tiene que haber reflexión, pensamiento crítico, en el momento en que hay que tomar decisiones donde se puede sancionar a través de herramientas democráticas. El voto, por ejemplo, ¿no? Que es una poderosa herramienta, digamos, pero no es para ejercerla una vez y desentenderse. Para decir, bueno, yo ya voté, ahora aquella persona que fue elegida que se haga cargo y yo vuelvo a lo mío. No. El voto, entre el momento del voto y lo que sigue, los ciudadanos tienen que seguir estando presentes. Pero para esto es necesario el pensamiento crítico. Y cuando la atención es corta, es muy difícil que haya pensamiento crítico. Y de esa atención breve y de esa memoria corta, se valen muchas veces estos políticos que reaparecen y reaparecen para desmentirse a sí mismos sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza, para abrazarse entre ellos después de haberse traicionado y después de haberse hecho y dicho las peores cosas, reencontrarse y abrazarse, porque saben que no hay sanción. La experiencia les dice que no hay sanción. Entonces, a veces no son solo los políticos los culpables de las crisis que vivimos. La sociedad también tiene que mirarse a sí misma, pensarse a sí misma y salir de la memoria corta y de la atención breve. ¿Sabes qué pensaba también mientras hablaba, Sergio? Y lo mencionas también en tu escrito del fin de semana, que tiene que ver con esto de vivir en un constante estado de la próxima elección, ¿no? Se está pensando más en el año próximo, en la instancia que puede definir alguna categoría, algún puesto político que los posicione para seguir eternizándose en el poder. Y mientras tanto son medidas muy livianas, ¿no? Ni hablar de políticas a largo plazo sería impensado con este contexto. Bueno, tomemos la situación de hoy, por ejemplo. El superministro, entre comillas, ¿no?, asume en un gobierno que ya está entrando en su último cuarto. Sí. Digamos, de los 4 años ya va a empezar a transitar en un par de meses el último año. ¿Qué pasó en los 3 años anteriores? Que ahora parece que se va a refundar la Argentina. Ahora se va a refundar la Argentina en el tercer año de un gobierno que ha fracasado en todos los ámbitos.
Esto no lo digo desde ninguna posición política, lo digo como ciudadano que lo experimenta en carne propia ese fracaso. Entonces, ahora resulta que estamos ante una refundación cuando queda un año para la próxima elección. Y si queda un año para la próxima elección, ¿cuánto queda para gestionar? Para gestionar de verdad. Mucho menos, porque de ese año hay 6 meses que se lo va a comer la furiosa campaña preelectoral que va a venir. Entonces, ¿qué medidas serias, qué medidas trascendentes, qué medidas que se tomen pensando en el país y no en la elección pueden aparecer? Ninguna. Las medidas que vaya a haber van a ser todas, y yo no soy economista, pero no hay que ser ni economista ni vidente para saberlo, simplemente hay que tener algunos años de haber vivido en este país y tener la historia a cuesta y en el cuerpo, para saber que las medidas que se van a tomar son absolutamente efectistas y absolutamente inefectivas en el fondo, porque acá no hay propuestas nunca de una visión convocante a la cual la sociedad pueda seguir, aún con sus miradas diferentes, porque toda sociedad tiene miradas diferentes, toda sociedad es una diversidad que encierra desacuerdos, pero el desacuerdo, aún por encima del desacuerdo, cuando hay una visión común, una visión convocante, claro. Se puede marchar hacia algo que genere esperanza, que genere expectativa, pero no ocurre eso en nuestro país y no pensemos que en un año una figura providencial, como tendemos siempre a creer, sí, va a producir mágicamente lo que no ha ocurrido en años y en décadas. Sí, absolutamente. Sergio, agradecerte. Para nosotros es un gusto, un placer que estés compartiendo esta charla de reflexión, que es realmente interesante. Ha sido muy amable, Sergio, que tengas un lindo día. No, al contrario, un gusto. Un abrazo para ustedes y para los televidentes. Muy amable.